Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir analizando con nuestros jóvenes esto de Europa, de lo que vamos a hablar a lo largo de los próximos meses todos los medios de comunicación hasta que llegue por lo menos el 25 de mayo y el 26 para contarles los resultados. Después ya veremos si seguimos hablando de Europa. Estábamos hablando de la crisis, de si las jóvenes sois o no la parte más afectada por esta crisis. ¿Qué opináis por este lado? Pues hombre, somos una parte muy afectada. Evidentemente las estadísticas pues muestran que nos ha vapuleado lo que es la crisis. Pero yo creo que aunque las respuestas se puedan dar tanto desde los gobiernos nacionales como desde el poder europeo en conjunto, también tendríamos que tener en cuenta la forma de enfrentarnos al paro como algo personal, como que dentro de una sociedad, dentro de un mundo globalizado, en el que lo único que importa parece es la rentabilidad y el dinero, deberíamos hacer que en vez de necesitar nosotros a las empresas nos necesitaran a nosotros. Como forma de conseguir que nos necesiten, yo solo encuentro una buena educación, una formación. ¿Y esa formación cómo se consigue? Yo creo que con unos estudios universitarios de nivel y con viajes al extranjero. Pero claro, ahí está el problema que decíamos antes, el problema de que no todo el mundo puede irse al extranjero, y esa yo creo que es la verdadera injusticia, que no todo el que quiera pueda formarse, porque sí que es verdad que hay facilidades para la formación, que prácticamente un título universitario no es difícil tenerlo, pero ¿qué implica tener ese título universitario? ¿De verdad implica que vas a encontrar trabajo? Porque yo creo que muchas veces no, que antes podía ser más influyente o más determinante, pero ahora, habiendo un porcentaje tan alto de paro y habiendo un porcentaje entre los jóvenes tan alto de personas tituladas, a las empresas les da igual. O sea, lo que buscan es más gente que haya hecho Erasmus, gente que haya viajado al extranjero, que tenga un conocimiento extenso de idiomas, sobre todo de técnica. Yo lo que creo es eso, que es necesario que nos necesiten. Hombre, yo creo que ahora en esta parte del debate entramos un poco en ver cuál es el modelo de Europa, ¿no? que queremos, ¿no? Cada uno tiene sus preferencias. Hablábamos de salir fuera, de tener que ya no salir para estudiar, sino para trabajar, gente que acaba sus estudios. Comentaba mi compañero que, bueno, que no todo el mundo puede salir fuera. Efectivamente, no todo el mundo por situación económica puede salir fuera, pero es que además ahora mismo hay países, ¿no? Lo hemos visto hace muy pocos días, que incluso están limitando ya la llegada de ciudadanos de otros países a su territorio para trabajar. Por eso digo que al final es cuestión de ver qué modelo de Europa queremos. Y yo lo que sí que tengo claro, y me imagino que muchos jóvenes también tendrán claro, es que la Europa que hemos tenido en los últimos años, desde luego, que no nos ha sentado nada bien. Necesitamos, evidentemente, otra Europa. Es imposible que el problema del empleo se solucione si la economía no echa a andar. Y llevamos años ya de recortes, más recortes, restricciones. Sobre todo, ¿no?, la negativa y el portazo de los países del norte, ¿no?, a los países del sur de Europa. Parece como que los ciudadanos pues de España, de Portugal, de Italia, de Grecia, tengamos la culpa de algo. Parece que alguien nos culpa, ¿no? No sabemos todavía muy bien de qué, pero nos culpan y nos castigan, parece, ¿no? Al paro, al desempleo. No puede ser, no puede ser. Hablábamos de salir, ¿no?, a Europa a estudiar, hablábamos del Erasmus, ¿no?, que desde el punto de vista de los jóvenes es, bueno, son unas becas, unas ayudas importantes y que han supuesto mucho, ¿no?, para muchas personas que han salido a formarse fuera de España, ¿no?, y bueno, pues a conocer otros países, otras culturas. Es que ya ni siquiera tenemos esas becas, ¿no? Son cosas que se recortan. Al final parece como si desde Europa se apostase poco por Europa y a la vez desde los países se hace lo mismo, se apuesta poco por Europa, ¿no? Si mismamente en el tema de las Erasmus, desde un país como es España, se recortan las ayudas, se limita el acceso a esas becas, y por otro lado hay países que directamente ya cierran sus fronteras a otros ciudadanos, pues algo está fallando, ¿no? Hay que preguntarse por qué. Claro, hay que preguntarse por qué. Yo creo que lo que hay que hacer ahora, pues, ¿no?, de cara al 25 de mayo, es, bueno, pues ver las opciones que tenemos encima de la mesa, ¿no? Ojear, evidentemente, los programas, y bueno, pues se nos propondrá, digo yo, ¿no?, algún modelo europeo que, bueno, pues que más nos interese. Pues yo creo que lo que ha comentado mi compañero tiene sus matices. Ha hablado de que en Europa se trata peor a países, pues los que conocemos como latinos de Europa, como comentaba antes, como España, Portugal, Irlanda, Italia. Y lo que habría que matizar en ese aspecto es
porque la crisis ha incidido de manera más grave en estos países. No hemos tenido las mismas repercusiones de la crisis que otros países como Alemania, debido a posiblemente una mala gestión inicial. Pero tú como ciudadano te sientes culpable por algo. ¿Tú te sientes responsable de la situación por la que atravesamos? Yo creo, O sea, de verdad, no sé si desde como tu- ciudadano, hubo unas elecciones en esos momentos y yo como ciudadano fui a votar. ¿A qué te refieres? Bueno, no fui a votar en esas en concreto, las siguientes, perdona. Sí, bueno, pero quiero decir que sí. Pero los ciudadanos hemos votado. Votamos a un gobierno, el gobierno se hizo responsable de la crisis y en esos países en concreto determinados gobiernos no supieron gestionar bien esas crisis. Entonces tampoco podemos desentendernos de esa parte de culpa que tenemos que tener esos países. No es una culpa real, pero tenemos que saber que algo no hemos hecho bien en ese momento. Claro, pero en una Europa social, en una Europa que fuese verdaderamente social, porque creo que no existe la Europa social, no se consentiría que en España haya ya millones de niños en situación de riesgo de exclusión, en situación de pobreza. Es que eso no por muy mala gestión, ¿no?, que haya por medio, creo que esas personas no son culpables de nada, ¿no? Y creo que, y yo lo que pido es que ahora se produzca ese debate. Hablábamos antes, ¿no?, de las formas y ahora estamos entrando un poco en el contenido. Yo lo que quiero es que efectivamente los próximos meses se hable de Europa y se hable de un modelo para Europa para los próximos años para que podamos salir. Evidentemente se va a hablar de España, pero porque España tiene muchas de sus soluciones en Europa y esas son las soluciones que hay que buscar, y en cualquier caso yo creo que todo pasa más por integrar que por dividir, que por cerrar fronteras. Todo pasa más por ayudar, por hacer que las economías pues vuelvan a funcionar. No tiene sentido que nos sigan ahogando como nos están ahogando. No es que nos traten mal, como decías, yo es que creo que directamente nos están ahogando, nos están asfixiando. En Portugal ya hay trabajadores que crean despensas comunes para ayudar a otros trabajadores en el momento en el que quedan en paro. Es que eso no puede ser. La solidaridad está muy bien, pero la solidaridad no puede suplir la acción primero de los gobiernos de cada país y en segunda instancia de la Unión Europea, que por eso somos europeos, ¿no? Lo llevamos en el carnet de identidad. Alberto. Hombre, francamente yo creo que todo el mundo tiene su parte de culpa y nadie quiere reconocer su parte en la culpa. Y que la realidad no es que haya países causantes y países víctimas, hay países más ricos y países menos ricos. Y lo que se hace es despreciar a los países que son menos ricos, como podemos ser nosotros en cuanto a Alemania o en cuanto a países más del norte, porque más o menos coincide. Pero en esencia es casi lo mismo que se hace desde toda la Unión Europea hacia fuera de la Unión Europea. Si hemos debilitado nuestras fronteras interiores, ha sido para poner más duras todavía las fronteras exteriores. Y en ese sentido nosotros cometemos esa misma injusticia. No podemos echar en cara, sin reconocer nuestra parte de culpa, que en el norte nos consideren como más causantes de la crisis, si nosotros no nos comportamos con apertura hacia lo que hay fuera de la Unión Europea, dado que somos el límite físico. Es que ya a lo mejor nos vamos a salir un poco del tema, pero siempre se habla de la responsabilidad de los países del sur. Y siempre es Alemania y los países aliados de Alemania los que nos responsabilizan de casi todos los males de Europa. Cuando Alemania se reunifica y la parte antiguamente comunista entra a la Unión Europea y se les acepta de forma rápida, sin tener que pasar un proceso de adhesión, y se les da dinero de la solidaridad europea, cuando se hace la ampliación a la Unión Europea y casi todos los países que se introducen en el 2004 no cumplían casi ninguno de los estándares de la Unión Europea, véase Hungría, véase Rumanía, véase Bulgaria, Letonia, Lituania, entran porque a Alemania le venía bien que entraran, porque eran países que cuando se eliminasen las fronteras, las fábricas alemanas iban a tener más facilidad para implantarse. Parece que las normas de Europa van para los países del sur y parece que para Alemania las normas no van. España incumple ahora mismo el déficit. Alemania también lo ha incumplido. Alemania implantó una serie de reformas por un partido socialdemócrata. ¿Durante cuánto tiempo tuvieron para implantar esas reformas? Aquí en España se nos está pidiendo que cortemos el rabo al perro poco a poco. O sea, nos están diciendo que hagamos unas reformas bestiales en muy poco tiempo, a España, a Italia, es lo que he dicho antes. Evidentemente, si a Alemania le va bien y a España le va peor, tenemos que aprender a lo mejor de otros modelos. Pero es un fracaso querer implantar un modelo en otro país, porque cada país es una circunstancia, es diferente. Vas a fracasar si pretendes alemanizar a toda Europa, si pretendes
que toda la juventud portuguesa, española, italiana, francesa, seamos alemanes. Es que no tiene... Bueno, al final vamos a tener que competir con ellos, aunque no nos pongan las normas. Los mercados no se atienen a los límites, aunque desdibujemos los límites dentro de los Estados europeos, cualquier empresa puede deslocalizarse fuera si quiere, y lo hace porque es más rentable. Así que al final no solo nos tendremos que enfrentar al modelo alemán, aunque no nos manden, sino nos tendremos que enfrentar a un modelo mundial en el que van a bajar los sueldos, nosotros vamos a vivir mucho peor que la generación de nuestros padres. ¿Y cuál es el modelo de Europa? ¿Competir con China? ¿Competir con Brasil? ¿A qué precio? Sí, pero es inevitable. No podemos tener ahora en España mano de obra abundante y cualificada. Tenemos que buscar otra forma de desarrollo, y ahí están fracasando los políticos y ahí están fracasando Europa. No puedes... Yo creo que, bueno, perdón, No, ya. Pues yo creo que para lo que estáis comentando de los regionalismos europeos, para eso está el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que se basa en eso, en las necesidades y intereses de cada país en concreto. Además, también estamos discutiendo el papel principal de Alemania en Europa, cuando es un papel histórico. Cuando en el 57 se forma la Comunidad Económica Europea, es Alemania la que está ahí. Es indiscutible su papel, además. Es normal... Quien quiera asumir ese papel, que lo asuma. Yo personalmente no quiero asumirlo, quiero decir. No creo que sea la cuestión de asumir papeles ni protagonismos de nadie, ¿no? En este caso el de Merkel, hace poco tiempo era el tándem Merkel-Sarkozy. Bueno, pues a lo mejor es hora de decir la de la derecha europea, pues que a lo mejor su modelo de Europa pues no es el más beneficioso. A lo mejor es beneficioso para ustedes, pero desde luego somos muchos más los que estamos saliendo perjudicados, porque no competimos en igualdad de oportunidades. Y creo que eso es lo competimos importante. Al fin y al cabo. Sí, pero no es lógico que en un continente europeo en el que todos somos ciudadanos europeos, tú no estés, tengas las mismas oportunidades que tenga un joven alemán. Sí. La Daniel, igualdad termina su razonamiento, Daniel. Perdón. Yo creo que ya en la parte de motivos históricos, que me comentas, Francia y Alemania, precisamente las dos principales, incluido ya Inglaterra, las principales potencias económicas dentro de Europa. Es normal que por su peso en el Producto Interior Bruto de toda la comunidad y por su población tengan por proporción un mayor poder de decisión. No lo han sido siempre. La Unión Europea no es el más grande, impone normas. La Unión Europea es una organización de estados y entre todos se supone que son iguales. Alemania podrá ser más rica, podrá tener más población, pero Alemania no puede imponer una serie de normas al resto de países. Has hablado muchas veces del papel de España dentro de la Unión Europea. Solamente hay un español en la Comisión Europea, solamente hay uno, y es Almunia. Tenemos el mismo peso, parece ser, en Europa que países muchísimo más pequeños, con mucha menos población y con mucho menor Producto Interior Bruto. Cuando se habla del euro y se hablaba de la situación problemática que estaba dando España al euro, ¿cuánta gente decía en Europa España es el cuarto país más rico del euro y España es una pieza fundamental del euro? Se llegó a hablar de echar, se llegó a hablar de que a Grecia hay que echarla, de que a Italia hay que echarla, de que a España hay que echarla. Eso no es Europa. Europa es eso, un club de países que después de la Segunda Guerra Mundial se comprometen a no repetir hechos pasados, que vamos camino de repetirlos, y la preponderancia de un país que da la sensación de que está imponiendo al resto, a los más pobres, a los más castigados, normas. Daniel. Pues yo creo que nos estamos dejando una estructura, de nuevo, en cualquier tipo de órgano de decisión, con voto, cada órgano tiene su método de votación y hay que asignar un peso a cada país, en este caso, que son los que votan dentro de Europa, y cada país se le da un peso en función de población, repito, Producto Bruto y demás indicadores. Y España nos ha tocado donde está, que yo creo que es un puesto bastante importante. Nos estamos quejando de un sistema que habéis comentado, que es un sistema que la derecha tiene que cambiar, cuando es un sistema que se aprobó en una etapa socialista. No, si la derecha puede hacer lo que quiera, cambiar o que no cambie la derecha comentado es su sistema, es su es un historia, sistema no de está que derechas. la gente cambie o no cambie la derecha. Pero eso es lo que he entendido. O sea, la unión bancaria está en un tratado. ¿Por qué todavía no se ha puesto en práctica la unión bancaria? Porque Alemania dice que la unión bancaria no la quiere. Los eurobonos está en un tratado. ¿Por qué Alemania dice que eurobonos no?
está también en un tratado. Poner en marcha esas medidas es porque Alemania muy veta, difícil pero desde está el en un punto de tratado, vista porque Alemania económico. veta. Pero está en un tratado. Y se estará discutiendo en el órgano pertinente. No es pero no es una cosa protagonista, que precisamente ahora que estamos hablando del paro juvenil y de los efectos de la crisis, nos tenemos que centrar ahora en la unión bancaria. Creo que Europa está haciendo... Sí, cuando tienes un país que ha socializado pérdidas de bancos y tenemos un drama social de primer orden, claro que hay que hablar de la unión bancaria. Si tenemos que devolver un dinero que nos ha prestado Europa y el FMI porque nos han rescatado los bancos, porque somos un país rescatado, somos un país intervenido, claro que hay que tocar el tema de la unión bancaria. Ese dinero que nos han dado un dinero, es lógico que nos lo pidan y es lógico que lo quieran. Hemos tenido que hacer recortes para responder a ese préstamo que nos han dado. Claro que es importante la unión bancaria, para España es importante y está dentro de un tratado. Y si Alemania, Suecia, Dinamarca escudriñan los tratados cuando les interesa, es necesario que España, Italia, Grecia, que también forman parte de la Unión Europea y que se supone que están en la misma posición de igualdad, se hagan valer y hagan que de la misma manera que ellos nos dicen que hay tratados, nosotros les digamos, por vuestra parte también hay tratados. ¿Realmente hay situación de igualdad entre los países? No, pero porque yo creo que... ¿La ha habido alguna vez? Es que creo que ¿O es ese es el algo nuevo reto, de ahora? es el reto de la gobernanza, ¿no? Es el reto de seguir creciendo unidos y es el reto de sujetar a la fiera, ¿no? La fiera económica. ¿Alguna vez la ha fiera- sido real que todos los países fueran iguales? Pero aunque no sea real, tenemos que aspirar. Europa está en crisis, el espíritu europeo está en crisis, hablamos de España, pero si nos ponemos a mirar el resto de Europa, el compañero ha hablado de cómo en países europeos ya se ha expulsado. Es que en Bélgica expulsaron españoles. Es que en Bélgica han expulsado españoles porque, como hay tantos españoles que están emigrando a trabajar, piensan que vamos a trabajar, a quitarles a ellos el trabajo, a vivir de su estado de bienestar. Lo mismo que Lo mismo que se ha decíamos pensado en España. de otros colectivos, ahora lo están empezando a pensar de nosotros. El espíritu europeo está en crisis. Hay partidos, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, que defienden postulados hasta antieuropeos, a favor de la pena de muerte, a favor de derechos, a favor de la revocación de derechos que ya en Europa se habían conseguido. Estamos en crisis y eso no quiere decir de que no podamos aspirar a que todos los países sean tratados por igual, a que aquello que no funcionaba bien, tenemos que aspirar a que funcione mejor. Pueda funcionar mejor. Alberto y Bueno, Daniel. a mí me gustaría hablar de 4 puntos. Antes has dicho que vamos en conflicto de repetir la historia, de repetir el conflicto, y sinceramente no creo que vayamos en camino de repetir ninguna guerra mundial. Eso desde mi opinión. No, yo no me refería a guerra, no. Y segundo también, creo que has dramatizado un poco cuando has hablado de una España rescatada. Evidentemente, algunos recortes, algunas medidas, las medidas responden, vale, algunos recortes. las medidas responden rescatada. a una situación que también es que se está dando sin ese rescate. No se puede globalizar lo que son las medidas Un como segundo que respuesta termine. a un rescate que realmente no creo que se haya dado. Puedes decir que es un rescate lo que ha pasado, pero desde mi es punto un de rescate vista, light. yo creo que no es un rescate condiciones ad hoc. ventajosas. Y bueno, también, bueno, Hasta ahí, de momento hasta ahí, Hasta ahí. Daniel. Pues han hablado de rescate, no ha habido rescate para España, no ha habido rescate, no estamos teniendo que devolver una deuda como sí que la han devuelto otros países, como Irlanda, que por cierto la ha devuelto bien, o como tienen Grecia, ahora mismo que mencionabais, que esa opresión de Europa les dio la oportunidad de tal deuda que habían alcanzado ellos poder corregirla, se les ha exigido una serie de requisitos como haría cualquier prestamista a cualquier persona. Entonces no creo que haya esa pérdida de sentimiento europeo. Y luego has hablado de un tema de que están echando ciudadanos españoles de países de Europa. Sí. Eso pues me gustaría en algún momento que podáis pasarme esos datos porque iría contra el Tratado de Maastricht, directamente de libre circulación de personas. Incluso un país va a ser sancionado, ¿no? Sí. Quiero decir, por hacerlo. Un país de 28. sí, bueno, pero en cualquier Pero lo han caso, hecho, pero lo han hecho. Es un caso aislado que no podemos generalizar para el resto de Europa. Yo no veo que aquí se echen ciudadanos de Alemania o de Francia, o que en Francia echen Yo no he españoles. generalizado, he dicho que se están dando ya situaciones en Inglaterra, en Reino Unido, ya se está pidiendo
poner límites a la emigración. Uno de los motivos por los que se quieren ir de Europa es para poner límites a la emigración de Europa. Y cuando se habla de emigración europea, no están pensando en alemanes que se van a trabajar a Reino Unido. Están pensando en los españoles, en los portugueses, en los italianos, que nos tenemos que ir allá a trabajar. Pues yo creo que poner en duda ahora mismo que España no es un país intervenido, bueno, me cuesta, o sea, sinceramente me cuesta y creo que costaría bastante explicárselo a mucha gente, ¿no? España evidentemente ha sido un país rescatado, estamos pagando un rescate muy caro, nos han dejado unos cuantos millones de euros, creo recordar que está en torno a los 23, no sé ahora mismo, no tengo ahora mismo la cifra exacta en la cabeza, pero en cualquier caso sí, el rescate de Bankia no fue un rescate a Bankia, fue un rescate a España, y en cualquier caso Europa está imponiendo a España unos recortes brutales, recortes que no son algo intangible, que no es algo que está sobre los papeles, son recortes que podemos ver día a día en la calle, es que se ven en la calle, es palpable, y entonces creo que precisamente esa es la Europa hacia la que no tenemos que caminar, y precisamente creo que hay que unirse, que hay que integrarse, y que hay que construir esa Europa social, que hay que avanzar en la unión política, y por supuesto hay que dotarse de una mejor y mayor gobernanza económica. Nos hemos integrado en lo monetario, pero aquí no hay nada que controla lo ¿Hay lo sentimiento económico. europeo? No. Yo creo que lo ha habido, y creo que España ha sido un país muy beneficiado por la Unión Europea. Hasta hace muy poco tiempo estábamos recibiendo esos fondos, hay muchas regiones de España que, bueno, pues han recibido partidas importantes, ¿no?, hasta hace unos cuantos años, pues para su desarrollo, y yo sí que creo que había un sentimiento europeo, y creo que lo hay. Lo que pasa es que creo que hay un sentimiento hacia otra Europa, y una Europa que nada tiene que ver pues al modelo que ahora mismo tiene impuesto la señora Merkel, ¿no?, con sus compañeros de la derecha europea. Pues creo que es un modelo que evidentemente no cuaja entre la gente. Pues yo creo que hablar de imposición en una democracia me parece excesivo, no creo que sea una imposición, se ha votado y el que vota pues elige. Luego hemos hablado también, lo que habéis comentado, de que se está hablando de poner límites de migración interna europea. Creo que deberíamos dar gracias al Tratado de Maastricht, porque tú planteaste no ir a Europa, sino ir a Estados Unidos. ¿Cómo consigues ir a Estados Unidos sin un contrato ya firmado, la de papel que tienes que firmar y la de aduanas que tienes que pasar? Pues precisamente gracias lo que hay que hacer es cuidar los acuerdos de gracias Schengen, a eso podemos no limitarlos. ir. Claro, pero hay que cuidar los acuerdos de Schengen, no limitarlos, ¿no?, que son acuerdos que nos permiten La esa única movilidad limitación europea. es de un país, y es un caso excepcional, Bueno, que ha sido y el va a debate- ser duramente sancionado. El debate está en más de un país en la Unión Europea, y a mí creo que es bastante peligroso. En eso Alberto. creo que coincidimos, ¿no? Hombre, yo creo que estos problemas no son problemas latentes que han salido a la luz cuando ha bajado el nivel del dinero, que es lo preocupante, ¿no? Y que cuando hay dinero parece que todos estos problemas desaparecen porque no nos influyen en ese momento, no nos influye directamente, y parece que lo que influye indirectamente no es tan determinante, cuando en realidad sí que lo es, y es algo de lo que nos debemos preocupar, que decíamos al principio que hay desidia. Igual me he propasado con el término desidia, pero lo que hay es poca conciencia hacia los elementos que influyen indirectamente. Si hay dinero se olvidan los problemas, y eso no debe ser así. Es mi opinión. El próximo 25 de mayo nos voy a preguntar a quién vais a votar, hasta ahí podíamos llegar, pero ¿vais a ir a votar? ¿Creéis que se tiene que ir a votar el 25 de mayo, Pablo? Sí, y para todas las elecciones hay que ir a votar. Y ahora más que nunca nos tenemos que comprometer. Somos todos ciudadanos. Ahora todo el mundo reivindica sanidad, educación. Ante el drama de los desahucios se reivindica que como ciudadano español tienes derecho a una vivienda. Si reivindicas tus derechos, la ciudadanía también implica obligaciones. Y una obligación es comprometerte en política. Y media hora cada 4 años tardar para meter una papeleta, hay que ir a votar. ¿Alberto? Hombre, yo creo que media hora cada 4 años me parece poca preocupación para lo que es... Por eso. Pero como mínimo, Claro, como mínimo. es bastante poco, la verdad. Y lo que hace falta no es solo ir a votar, es preocuparte de qué votas y por qué lo votas. Y qué influencia tiene tu voto y qué no puedes cambiar con tu voto. Pero lo que más importante me parece es esa conciencia que está ahí, que es poca, pero que creo que en un futuro puede crecer, y que de eso es de lo que debemos preocuparnos como jóvenes europeos y de Guadalajara. Daniel.
En este caso sí que por fin parece ¿Están de acuerdo, que estoy señores? de acuerdo con mis compañeros. Hay que ir a votar, tenemos que concienciarnos en implicarnos en lo que es la vida política de España y de Europa, y lo que no puede ser es que luego se planteen debates sin ni siquiera has votado. O sea, en nuestro caso parece ser que podemos hablar de ello, y podemos hablar de ello porque hemos votado y lo que ha salido o nos parece correcto o no nos parece correcto. Entonces podemos hablar de Europa, quejarnos de Europa, agradecer a Europa si de verdad votamos a Europa. Diego. Yo creo que como jóvenes no podemos permitirnos no ir a votar, ¿no? Porque creo que necesitamos una Europa social, una Europa solidaria, una Europa de la investigación. Creo que Europa se está quedando atrás en su modelo económico, ¿no? Otros continentes pues nos sacan mucha ventaja, ¿no? En esta sociedad de la información, en esta sociedad del conocimiento, en cómo transformar ese conocimiento en un modelo económico y productivo, ¿no? Cómo emplear ese conocimiento como motor de cambio, y por eso creo que los jóvenes, desde luego, ahí jugamos un papel fundamental. Y además es que en el caso de los jóvenes españoles es que necesitamos esa Europa, y por tanto, bueno, pues hay que ir a votar y hay que conseguirlo. Una última pregunta para todos. ¿Creéis en la política, Alberto? Sí, yo creo que es desde la política desde la que se deben cambiar las cuestiones que enfrentan a los dos poderes que de verdad cuentan ahora mismo en el mundo, que es la economía y la política. Pero sigo creyendo que la política, igual no mucho más, pero en un 60-40 pesa más que la economía, desde mi opinión. Diego. Sí, yo claro que creo en la política, creo que la política lo abarca todo, hasta el que reniega de la política no sabe que hace política. Claro que confío en la política, creo que hay muchas generalidades en torno a algunas cosas de las políticas, ¿no? De nuestros políticos, también hay mucha demagogia, no todo es igual, no todo el mundo entra en política para enriquecerse, y creo pues efectivamente que lo interesante es que nos impliquemos en política, y eso sí, ojo, que ejerzamos nuestra labor de control ciudadano probablemente mejor de lo que lo hemos ejercido en estos años de bonanza. ¿Pablo? Sí, creo en la política, creo en los políticos. Además, somos españoles. Cuando no había políticos había otras cosas. Todos sabemos lo que nos puede gustar más, lo que nos puede gustar menos, pero si nos metemos con los políticos y si nos metemos con los partidos políticos, nos estamos metiendo con la democracia. Entonces, si no te gusta, si no quieres algo, implícate, trata de cambiarlo, trata de reformarlo, ve a votar para las elecciones europeas, pero te tiene que gustar la política. Daniel. También creo en la política, todos deberíamos creer en la política, es algo que con formación, unos conocimientos y buenas intenciones puede llegar muy lejos, es lo que permite cambiar y va a permitir cambiar estas situaciones que hemos estado viviendo en España, y no podemos permitir que una serie de casos individuales ensucien, empañen el sentimiento que puede haber político. Pues hasta aquí nuestro tiempo de debate para hablar de política, para hablar de la Unión Europea desde un prisma muy importante y que no siempre tenemos en cuenta, que es el prisma de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias a los cuatro por dedicarnos esta hora de vuestro tiempo y por sentaros aquí a hablar de todos estos asuntos que tanto os implican a vosotros y nos implican también a nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias también a ustedes una semana más. No sé si les ha quedado claro qué es esto de Europa, se lo trataremos de volver a explicar como cada 4 años, según vayan empezando y nos vayamos acercando a la carrera electoral de las europeas, pero si tienen alguna duda, revisen el vídeo de este debate porque aquí nuestros jóvenes han dicho cosas muy interesantes. Buenas noches y hasta dentro de 7 días.